Conversamos esta mañana aquí en el estudio con Patricio Fernández, director de Democracia UDP de la Universidad Diego Portales, autor del libro Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Amigo de estos conductores por lo demás, porque trabajamos juntos tantos años. Patricio Fernández, ¿cómo te va? Muy buenos días, Connie, Juan Manuel. Hola, oye, además, fundador del The Clinic en su momento, The Clinic que se fundó a propósito de la detención de Augusto Pinochet. Que se cumple hoy día un aniversario. Hoy día es un aniversario. Tienes toda la razón. 1998, Sí, un día como hoy, Tienes tuvieron a Pinochet. toda la razón. En la London Clinic. Claro, que Sí, el titular en ese, cuando esto sucedió en Chile fue que estaba retenido. Ajá. Sí, po. Yo me acuerdo de eso, y eso llevó a grandes especulaciones. ¿Qué diablo es esto de retenido? Sí, po. Estaba retenido en Londres. Estaba retenido en Londres. Me acuerdo lo complicado que estaba el canciller Insulza. Y no, yo me acuerdo de esto otro. Solo uno que se dedica al periodismo se acuerda de esto. Lo enojada que estaba Consuelo Saavedra porque había entrevistado ese día en la noche, en medianoche, glorioso noticiero que tenía TVN en la noche, a Insulza, canciller, y no le había dicho, y él ya sabía que Pinochet estaba retenido en Londres. Entonces, cuando aparece la noticia en la madrugada, decía, pero ¿cómo no me dijo? Bueno, y detonó. Porque ni él sabía lo que estaba pasando. Claro, y detonó toda una historia de líos bien increíble ahí, porque quienes se supone que lo odiaban lo defendían, defendemos principios pero no personas, Sí, po. defendemos personas pero no principios. El vocero de gobierno de Frei era Jorge Arrate y tenía que explicar la postura del gobierno que decía que no existía la extraterritorialidad de las leyes y por lo tanto mientras no hubiese una corte internacional Pinochet tenía que ser juzgado en Chile y todos criticaban a Arrate, que fue además la génesis de su salida finalmente del Partido Socialista. Como tuvo que Frei defender a Insulza en ese momento. Claro. No, fue... Mira, ¿cuánto ha cambiado este país, Pato Fernández? Mira que nos sirve recordar eso para ver todo lo que ha cambiado este país. Y te voy a agregar algunas cosas, porque yo de esas me acuerdo muy bien, justamente porque a propósito de eso nació el Clinic. Ahí todavía no teníamos internet. No. Faltaban todavía 8 años para que apareciera Facebook. No, mentira, a ver, Twitter es de 2008, creo. Y Facebook es un poquito Y anterior, Facebook es 2006. 2006. Sí, pues claro, fue 2006. O sea, es impresionante todo lo que va pasando desde entonces y yo creo que a lo que nos convoca ahora es igual o más impresionante que todo lo que ha pasado en 5 años. Sí, pues. O sea, del estallido social, yo ayer estaba tratando de escribir un poco de esto y pensaba que impresionante cómo, si uno vuelve al estallido, parece tan cerca y tan lejos. Es una mezcla muy rara, como depende el cómo te oriente, es algo que sucedió hace 50 capítulos atrás de la historia de Chile o es algo que pasó recién. Entre medio de eso hubo digamos, una Chile patas para arriba en las calles, con la gente volcada, digamos, a una protesta que tuvo fuego, que tuvo todo lo que sabemos que podremos seguir conversando. Acto seguido se apaga y viene la pandemia. Y todos para adentro de la casa. Todos para adentro y pasamos del ruido al silencio de los cementerios. En ese momento aparece en nuestras vidas el Zoom. No olvidamos, pero ante la pandemia no existía eso. Yo por lo menos no lo conocía. Vienen 2 procesos constituyentes de signo contrario, cambió una generación en el gobierno y cambió un gobierno completo, en el sentido que llegó de una manera y hoy día está convertido en otro. O sea, han pasado como 5 capítulos de un libro gordo en 5 años. Por eso estamos cansados. Sí. ¿O no? No, lo digo en serio. Hay una dimensión en las cabezas de todos, yo creo, donde hay un cierto agotamiento. Sí, ha sido mucho, ha sido de muchísima intensidad. Un agotamiento y una dificultad para entender. Bueno, para allá te quiero llevar, justamente, porque qué manera de hacer o de intentar hacer diagnósticos cuando empezamos a ver los hechos del estallido. Aquí mismo hicimos programas, ¿verdad? Los diálogos infinitas y nos devanamos los sesos invitando gente experta en distintas cosas. Hablábamos de economía, hablamos de narcotráfico, hablamos de sociología, hablamos de religión. ¿Dónde no escarbó uno para tratar de entender dónde podía estar el origen del problema? Encontramos una solución institucional, por lo menos para evitar que el país se incendiara, que fue la salida constituyente en su minuto, pero todavía yo creo que seguimos teniendo... nadie se ha podido formar una convicción de qué es exactamente lo que nos pasó.
Más allá de explicaciones de carácter medio psicológica a esta altura, ¿verdad? Que fue como un brote psicótico colectivo, que pueden ser un poquitito irrisorias, ¿verdad? Pero sí, nos sigue faltando todavía poner en común una cuestión que permita además también traducir esto al lado de la política, de la gobernabilidad, de la política pública, ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil? Mira, a mí me gusta partir esto siempre recordando solo un contexto que también no se quiere o por algún motivo no se recuerda cuando hablamos de esto. El 2019 fue leído por los analistas internacionales como el año de los estallidos sociales en América Latina. Sepa. O sea, en primer lugar, no estamos solos. Uh-huh. Por supuesto que tiene características, pero hubo estallido social antes en Ecuador por el alza del combustible, hubo estallido social antes en Nicaragua por las pensiones, lo hubo prácticamente junto con Chile en Bolivia para el cambio de mando de Evo Morales, entonces tiraban dinamita en las calles, lo hubo muy poco después en Colombia. Lo hubo muy poco después en Perú para la vacancia del presidente Vizcarra. Lo recuerdo bien porque a varios de estos yo fui a reportear. Sí. Y esa corriente de estallidos termina incluso en Cuba, con el movimiento San Isidro, el 2021-22. Entonces la primera pregunta, ¿por qué es tan difícil entender de qué se trata lo que nos pasó acá? Yo creo que en primer lugar es porque acontece en medio de una transformación muy grande y que va más allá de los motivos específicos que podamos buscar en cada lugar donde esto sucede. O sea, tiene características que acompañan como un cambio epocal. Hay un politólogo búlgaro, Iván Krastev, que en un librito Ya es mañana, publicado el año 2020, entonces constata que van en los últimos 10 años más de 90 estallidos sociales en el mundo. Todavía no entraba en los de América Latina. ¿Y cuáles son las características? No tienen liderazgo reconocible, son convocados por redes sociales y se plantean en contra de los medios de comunicación oficiales. Ese es el punto común a estos. O sea, aparte de la desigualdad mayor o menor, también hay que recordar que América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo de hace rato. Por lo tanto, no estamos descubriendo la pólvora cuando hablamos de esto. Hay que pensar qué es lo nuevo que hace que acontezca lo que aconteció del modo en que aconteció. Y yo creo que esa es una reflexión compleja. Y perdón, un último comentario al respecto. A mí me llama la atención, y en el último rato cuando abro el Mercurio me impresiona eso, que cuando uno se aproxima al estallido social, una cosa es que tú digas cómo reaccionaron y cuánto me gusta o cuánto me carga el modo en que tal o cual mundo político leyó esto y lo avaló o etcétera. O sea, por ejemplo, la izquierda, si fue condescendiente con la violencia, etcétera. Ese es un ámbito. Pero el estallido social no fue un proyecto de nadie y no tiene dueño, y por lo tanto no es que el estallista, por así decirlo, sea un organizador del estallido. Entonces esto plantea un otro problema, que es ¿qué pasó ahí? Y esa no es la misma pregunta que cómo actuaron los mundos políticos respecto de lo que pasó ahí. 9 años antes el mundo había vivido otro estallido que fue el de la primavera árabe, que tuvo una raigambre más o menos parecida, porque también era una crítica que surgía desde la población a partir de un episodio muy particular que ocurre en Túnez, un cabro que se quita la vida porque no encontraba pega, que se suicida a lo bonzo y que provoca en Túnez protestas que después empiezan a contagiar a otros países y que básicamente cuestionaban, claro. Y que tiene, Juan Manuel, una cosa muy interesante directamente relacionada con esto acá. Ahí aparece y irrumpe en el mundo, de algún modo, la palabra dignidad. Exactamente. Como núcleo de la discusión política. Viene a sustituir algo así como la pelea de la Guerra Fría entre libertad e igualdad. Y de pronto irrumpe esta causa, la dignidad. Que era básicamente la queja respecto de gobiernos dictatoriales o autócratas, ¿no? Y que provoca que en algunos casos caigan gobiernos y en otros, sin embargo, derivan en guerras civiles, como es la que se mantiene hasta el día de hoy en Siria. Entonces uno mira lo que ocurrió en Latinoamérica, que si bien no fue un episodio contagio, pareciera que fue más bien espontáneamente que fueron surgiendo casi al mismo tiempo,
sí provocaron resultados bien disímiles también, porque Y perdona, con elementos que sí se iban contagiando. Por ejemplo, en Perú cantaban el baile de los que sobran en las marchas. claro, Y en Colombia también apareció personajes como la tía Pikachu, el dinosaurio claro, azulado en otros países de América Latina. cuestiones medio socioculturales, si se quiere, pero no es como, mira, están protestando aquí, vamos a protestar acá, porque eso sí provocó Túnez al respecto del resto, Siria, o sea, Libia, Yemen, en muchos países se generó eso. Si la pregunta es, ¿por qué como en una especie de espacio-tiempo ocurre algo así en Latinoamérica y si los países efectivamente lograron recoger lo que la gente en las calles estaba manifestando? Que yo sé que las manifestaciones eran múltiples, con muchísimos niveles de exigencia y muy disímiles también, porque no todo lo que se planteaba en las calles uno necesariamente lo podía, digamos, compartir o era complementario. Había a veces posiciones más bien que, digamos, incluso medios contradictorias, ¿no? Camioneros protestando para que les condonaran el tag, etcétera, etcétera. ¿Cuánto crees tú que efectivamente, con el paso del tiempo, la autoridad supo recoger? Más allá de si realmente brindó las soluciones concretas o no. Muy poco. Poco nada. América Latina no está hoy día mejor que hace 5 años. Pero el asunto además es cómo estas cosas se van, cómo se procesan, cómo se... por ejemplo, a ver, yo creo que en Chile... A ver, por esto, porque hubo varias explicaciones de por qué esto sucede en América Latina. Yo por eso partí poniendo la menos, una que es como formal. América Latina terminó hace unos años un ciclo de altos precios de los commodities y este es un continente que vive principalmente de la economía extractivista, ergo un periodo de crecimiento fuerte, se estancó. Y de algún modo la población también resiente eso, porque muchas veces lo que uno cree que es producto de su propio esfuerzo tiene más que ver con el alza del cobre, digamos, que con tu propio esfuerzo. Ya, esa es una, sí. La gente se está viendo más intercomunicada producto de las tecnologías y cree y va dejando y alejándose de partidos que tienen, se constituyeron en el siglo XX en torno a núcleos de ideas que hoy día no parecen concitar la representación de gente, también. Hay desigualdades, como decía antes, el continente más desigual del mundo y el más violento, y que afectan a la población y que no se han reparado también. Y el único que no tiene guerra al mismo tiempo, además. Y que no tiene pero al mismo no tienes conflicto Bélico entre limítrofe, claro. pero tenés Entre todo los tipo países, de otros pero sí conflictos internos. que hacen que hoy día tengamos una cantidad de migración en América Latina que no ha existido jamás. Que eso es bien increíble, porque es el proceso de migración sin guerra entre países, o sea, que es histórico, digamos. Claro, estamos convertidos en un continente nómade, es bien impresionante, donde la corriente va hacia el norte y una parte muy chica hacia el sur. Pero, ¿hemos mejorado algo? No. Y si uno se viene a Chile, la pregunta que todos siempre hacen en esta conversación últimamente es, ¿puede haber o va a haber otro estallido social si es que nada de esto se ha mejorado? Y enredada la pregunta, enredado, porque yo percibo que hay una molestia, un tipo de molestia o malestar que no se explica con los cánones anteriores. O sea, fue el estallido social, un estallido antineoliberal, es muy posible, pero también a ratos dan ganas de decir que fue un estallido neoliberal, en el sentido que tiene características... Queremos más. Lo que nos permiten los 5 años que han transcurrido es por lo menos entregarnos honestamente a una mayor confusión, porque todo lo que algún sector ha querido creer que esto fue o que está sucediendo se ve rechazado por la población. Pero fíjate que de acuerdo, totalmente de acuerdo, y a lo mejor solo para abonar la confusión. Hay algunas claridades, eso sí, que nos han regalado estos años, por lo menos para considerarla, y es alguna evidencia de lo que la gente no quiere que le cambien. O sea, ideas preconcebidas respecto de lo que la gente quería,
que han ido bajando un poquitito, ¿verdad? O sea, la relación que tiene la gente, por ejemplo, con el tema de las pensiones, la relación de las personas con el acceso a la educación, con las formas de acceder a la educación, la relación de las personas con los temas valóricos o con los temas de las libertades. ¿Pero a qué te referís, por ejemplo, con las pensiones? La Por gente ejemplo, quiere mejores pensiones. No, por supuesto que la gente quiere mejores pensiones, pero la gente sabe ahora que su plata sí está en las AFP. Como efecto de los retiros, ¿verdad? Y si tú sales a hacer una encuesta, probablemente la gente va a preferir un mayor grado de capitalización individual porque tomó conciencia de que su plata en la AFP existe. Quiere mejores pensiones igual. Pero si tú hoy día le preguntas cómo, la respuesta es distinta de lo que era antes. ¿Ah? Hay cercanía, o hay mayor cercanía a entender también que la gente es mucho más liberal que las élites. Y así suma y sigue. Hay algunas cuestiones que se han ido como instalando. Yo creo que todas esas cuestiones son muy confusas. No, por eso te digo, para seguir abonando la confusión, porque la confusión mayor en el fondo está en los dos procesos constitucionales, Pato. Sí. Un no acá y un no acá, listo. ¿A otra cosa mariposa? No. Mira, me voy a hacer parte de esa gente de la que tú estás hablando, digamos. Uno, hoy día, y yo creo que esto está como ya en la sangre de los chilenos, ¿despreciamos el esfuerzo individual y la propiedad privada? No, compadre. No solo la respetamos, sino que la consideramos como el aire que respiramos. Sí, ¿no? Pero eso no era tan claro hace 5 años. No sé, quisiéramos más seguridades, o sea, sí. Yo creo que también. Todo el rato. O sea, porque sabemos que una persona se enferma y es un desangre de plata, digamos, y no sientes la tranquilidad total de que el Estado te va a acoger simplemente, bueno, y se desearía, yo creo que sí, se desearía. Y parecido con una serie de cosas, o sea, queremos más de esto, pero no menos de lo otro. Y un dato más, y yo creo que de esto se dio cuenta también mucho la generación frente amplista al asumir el gobierno. Lo primero que le preocupa a la gente es no perder lo que tiene. Claro. O sea en las puntas. No, y así sea. Tanto la élite como la gente de escasos recursos. Así sea, lo que tú tienes es un lugar para dormir a la salida del metro donde sale el aire caliente. Pero es tuyo. Es más caliente que el otro lugar sin el aire caliente. O sea, si voy a perder ese lugar, ya pierdo algo. Pero viste que hay algunas pequeñas claridades de... Sí, lo que pasa es que... No alcanzan. No, porque yo lo otro que veo que nos está pasando es que los en contra son mucho más nítidos que los a favor. Sí. Entonces, me cuesta muy poco ver lo que la gente no quiere que le quiten o ante lo cual se va a rebelar, pero me cuesta mucho ver por qué puede apostar. Y creo que eso, por lo que dice apostar hoy día, creo que mañana en la mañana lo podemos ver cambiado. O sea, veo mucha movilidad en eso también. ¿Tú crees que por eso le cuesta a la autoridad tratar de darle respuesta porque la multiplicidad y la dispersión de demandas también los hace muy difícil? ¿O tú crees que más bien tenemos un problema estructural para poder resolver parte de esa demanda? Yo creo que es súper estructural porque además si tú te fijas, cuando cualquier aumento de, qué sé yo, la oposición, el en contra del gobierno, por decirte algo, no implica aumento en la oposición. Claro. Eso es bien impresionante, ¿no? O sea, no capitaliza la oposición, la baja el gobierno. Claro, y por lo tanto esta cuestión está como habitando en otro registro. Yo hoy día considero, y esto bien honestamente, que si uno ve la situación chilena hoy día, de lo menos preocupante que yo veo es el gobierno. Veo al gobierno mucho más allá de las críticas que se le puedan hacer a sus gestiones o qué sé yo. Veo una cosa como muy en la política general, muy descompuesta. No tenemos un gobierno en ese sentido que, a diferencia de otros varios en América Latina, y esto es algo de lo que Chile yo creo que tendría que empezar a quererse un poco más, digamos, y incluyo a este gobierno, pero también incluyo a Sebastián Piñera, que ante las situaciones de tensión, de ruptura, de crisis, etcétera, en lugar de ponerle más carbón al tren para que siga por la ruta que querían, se abren como a un entendimiento. Fue el caso de Piñera para el estallido social y fue el caso de Boric
después del resultado De la convención. de la del plebiscito de la convención. convención. O sea, y yo eso es una cosa que a la política chilena se la reconozco. Pero esto está conviviendo al mismo tiempo con un distanciamiento de la población muy creciente y muy agudo de lo que sucede en ese mundo de la política, al que ven muy lejano Ya. y con muy poco afecto. Eso uno lo puede entender y puede estar justificado en montones de razones, ¿no? Pero la pregunta es las autoridades, las que son elegidas por la gente, que ya vivieron, digamos, probablemente el temor, mucho más que la misma ciudadanía, probablemente las autoridades, las que están en el Parlamento, las que querían gobernar y no estaban gobernando, las que estaban en el poder, cuando vieron que en el fondo este país se quemaba por los cuatro costados, y que sin embargo, habiendo pasado el tiempo, teniendo la nitidez, la claridad, supongo yo, todo puesto arriba de la mesa, la evidencia de que hay cosas que sí o sí hay que corregir. Por ejemplo, las pensiones, todavía no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre un proyecto de pensiones. La pregunta es, ¿por qué crees que pasa eso? Pasa eso porque hay un mundo político que está muy encerrado en sus propias competencias. Está O incompetencia. o sea, claro, Claro. en sus propias carreras incompetentes. Claro. eh, que se ha desconectado de una manera brutal y que yo creo que no se dan cuenta y impresiona mucho Sí. cuánto les cuesta darse cuenta y se mantienen como en un reality show con muy poco público, el reality show, dicho sea de paso, o sea, que concita poca audiencia. Y que ponen en juego su propia sobrevivencia. Ahora, más concretamente, ¿por qué pasa eso? Porque la derecha, a estas alturas parece bastante claro que no quiere acceder a darle, no sé, un logro al gobierno y querrán, y están suponiendo que van a ganar ellos el próximo Claro, gobierno y ellos lo van a llevar adelante. la y lógica- todos son unas apuestas bien imbéciles, dicho sea de paso. Sí, estoy de acuerdo, porque la lógica indicaría, pero para cualquiera no hay que haber estudiado ciencias políticas para decir, si tú quieres gobernar, te conviene dejar resuelto el tema de las pensiones ahora, no pretender resolverlo en el siguiente gobierno, porque en el siguiente gobierno se te puede hacer muy más difícil. O sea, despejar todo lo que pueda despejar ahora si es que tengo la posibilidad de llegar a ser gobierno, que es lo que indican por lo demás las encuestas. Entonces, Pareciera que los ciega más la campaña de 5 días más que la posibilidad de lo que esto pueda significar en un gobierno de ¿tú 2 crees, años más. ¿tú crees que la derecha, déjame preguntarte esto, ¿tú crees que la derecha siente, entiende, mira, teme o no lo está viendo, de que si ellos llegan al gobierno en la próxima elección presidencial, tienen la posibilidad de que haya una reedición de algún tipo de manifestación en las calles? No digo equivalente al estallido, pero que sí les complique, digo, porque puede ser asusado por el Partido Comunista, porque puede haber una revitalización de ciertas demandas que no están respondidas, y donde protestarle a la derecha es más fácil que protestarle a la izquierda. ¿Crees que ellos entienden que ese es un riesgo y que por No. lo tanto, no, tú crees que no lo entienden? No creo que los que están en cargos de representación popular hoy día estén pensando en algo más que mantenerse en sus cargos con el sueldo que tienen. Eso es lo que creo. Creo que muchas de las cosas que en determinadas órbitas conversamos que serían mejores, que serían convenientes, etcétera, etcétera, no están en la cabeza de esta gente. O sea, ni siquiera desde el punto de vista táctico, es decir, ¿sabéis que despejemos estos temas? Por si. Por si No, acaso por si. llegamos al poder, No. para que no nos vayan a protestar por esto. No creo. Y de hecho tú encuentras gente de derecha que no está metida en ese sarpullido, que por supuesto que sí lo entiende. Sí. Y que no solo sí entiende eso, sino que sí entiende que aquí hay un círculo de oposiciones invalidantes de Permanente. la contraparte que no permite que el país, digamos, funcione ni que el proyecto de ninguna de las partes se pueda llevar adelante. O sea, acá hubo un momento virtuoso, Blumel, habiendo sufrido el tipo de oposición que sufrió él por parte de Frente Amplista y el PC en otro momento, se da cuenta que si se responde hoy día con la misma mano que él sufrió, esta cuestión no sigue adelante. Y yo te diría que de la misma manera el presidente Boric es alguien que hoy día entiende perfectamente que el tipo de oposición que hicieron en otro momento no puede proyectarse en el futuro. Va a quedar desafiado, sí, a demostrarlo. A que sea demostrarlo así. si es A que que sea es así. oposición A o que cuando sea cor- oposición. Correcto. Pero los que están en la pelea chica, si tú me preguntas, ¿ven esto? Yo creo que no lo ven. Claro. ¿Por qué? ¿Por capacidad intelectual? O sea, a ver, de que ha bajado la capacidad intelectual del mundo de la política es un hecho de la causa.
pero yo creo que además, porque están manteniendo unas pegas, fíjate. Sí, es que yo creo que decir esto es bastante evidente. Están cuidando unas pegas. Y por eso es que esto es lo que invita a pensar. Uno, cuán importante es mejorar el sistema político. Yo soy un convencido de que el mejorar el sistema político para que haya menos partidos, para que haya menos dispersión, para que el interior de cada una de las bancadas haya mayor posibilidad de poner orden, etcétera, etcétera, es un desde. Es un desde. Para la gobernabilidad posible. Y de lo que tú mismo estabas hablando, que el otro día lo hablamos un poquito más en extenso con Juan Pablo Luna. Sí. No, vamos a terminar con una solución analógica a un problema que hay que hacerlo digital, digamos, ¿verdad? O sea, hoy día la realidad es distinta, la intermediación cambió. Ya, yo por eso cuando te digo que es un desde, es como un... Ya, empecemos ¿Pero quién está pensando en eso, Pato? Si no hay nadie pensando en eso. Al interior del Congreso justamente Nadie. muy poco, porque ese desde va en contra de un porcentaje que está ahí, que perdería su pega si es que esto... Lógico. O sea, imagínate reconocer acontece. que los partidos ya no son los que intermedian a la ciudadanía con el Estado, digamos. No. Ya, pero yo en esto lo que te estoy hablando es anterior a eso, porque después entramos en un problema mucho más complejo que yo creo que es uno de los grandes retos que va a tener la política y yo diría la politología en los tiempos que vienen, que es volver a preguntarse qué es ahora un partido político, porque un partido político hoy día no es lo mismo que hace unas décadas atrás. Claro. Hace unas décadas atrás el partido político era una organización intermedia que representaba a gente que por sí sola no se podía hacer oír, de manera que reunía, era una manera también de unir fuerzas para hacerse escuchar. Hoy día cada cual parece tener la impresión de que se puede hacer escuchar por sí mismo, porque tiene los medios tecnológicos para al menos aparentarlo. Y no obstante, lo que, por ejemplo, la convención en la que me tocó a mí estar viene a ratificar es que sin partidos todavía es difícil dar gobernabilidad, porque las causas dispersas no consiguen construir un proyecto común. Que ese es como el gran problema. Sin Entonces partidos no se da gobernabilidad, pero los partidos tampoco la están dando. A ver, en primer lugar, los partidos lo que no dan es representatividad hoy día. Mega lío. Y ni siquiera están dando gobernabilidad, que es lo que podría seguirlo justificando y que es su reto esencial en estos momentos. Ya, pues, Pato, esto es estupendo. Yo voy para mi casa. Ahora, dicho lo anterior, yo soy alguien que me la paso dando vuelta por América Latina y te puedo decir que los chilenos también tenemos que empezar a reconocer más lo bueno que tenemos. Que todo puede ser siempre peor. No, porque de lo que hay, lo que pasa es que estamos en un mundo muy enredado y en un momento epocal muy complejo. Y somos nosotros los chilenos en eso la última basura del planeta. Para nada. Yo diría que al revés, somos un espacio todavía de confiabilidad en América Latina. Y decirnos a nosotros mismos que somos lo peor no ayuda demasiado. Patricio Fernández, director de Democracia UDP de la Universidad Diego Portales, autor del libro Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Gracias, Pato, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Pato. Un gusto, Connie y Juan Manuel. Que esté muy bien.